y continuamos con nuestra serie basada en las vidas de Abraham y Sara. Vamos acompañando a esta pareja en todas sus vicisitudes, como se diría, en este andar en la fe en el Señor. Y hoy veremos el capítulo 16. El capítulo 16, comenzamos a partir del final del capítulo 11 y hoy llegamos al capítulo 16 bajo este título de Alternativa al Pacto y en un momento veremos quizá el porqué de este título. Uh, y quisiera, quisiera acercarme al tema que emerge en este pasaje de la siguiente manera. En el año 2022, en, sí, bueno, en el año 2022, quizá mediados del 2022, esta publicación especializada que se titula Dignity, Dignidad, es una revista de análisis de uh, exploración y violencia, parece ser el título. En este artículo en particular, el propósito de este artículo es contrastar aquellas experiencias de eh, mujeres que consienten, digamos, o acceden a participar en lo que se llama gestación subrogada, por un lado, y ahorita veremos qué es eso, y por el otro, las mujeres bueno, tienen una experiencia de un embarazo, digamos, natural, y por lo tanto dan a luz de una manera natural. Están contrastando ambas experiencias en este artículo, pero lo que quiero resaltar de este artículo es lo siguiente. La gestación subrogada ocurre cuando una mujer acuerda llevar un embarazo no genético en lugar de unos supuestos padres, que pueden ser una pareja de heterosexuales, o sea, hombre y mujer, una pareja masculina del mismo sexo o una sola persona. La gestación subrogada, en la que se implanta un embrión en el útero de una mujer, es distinta de la subrogación tradicional, en donde la mujer usa su propio óvulo, así como su propia matriz, para facilitar la concepción. La gestación subrogada se ha convertido en el método preferido y es el medio de mayor auge en la construcción de una familia. Desde luego, esto presumiblemente en el contexto estadounidense. Este artículo está escrito por personas que radican y ejercen su profesión en los Estados Unidos. Y continúa este extracto de este artículo. La primera gestación o la primera gestación subrogada en los Estados Unidos fue realizada en el año 1985 y desde entonces los casos de gestación subrogada han ido al alza. La postergación de la etapa fértil de una mujer, el incremento de fertilidad, el incremento de parejas del mismo sexo y transgénero han creado una demanda por y un enfoque en tecnologías reproductivas que son aún relativamente incipientes o nuevas, incluyendo la gestación subrogada. Estas condiciones han dado origen a una industria creciente. Una fuente informa que los ingresos del mercado global de gestación subrogada fue de alrededor de 112 millones de dólares en el año 2015, superando los 4 billones en el año 2020. Y hay quienes pronostican que los ingresos del mercado de gestación subrogada alcanzará los 27.5 billones de dólares en el año 2025, o sea, el próximo año. Entonces vemos lo que en otras palabras se dice un crecimiento exponencial, ¿no? de este procedimiento, vamos a llamarle. Y repito, la mayoría de los autores de aquí, de este artículo, son médicos. Eh, bueno, esto es con respecto a este artículo y ante el auge de este procedimiento, por llamarlo así, por usar esta expresión,
Quisiera ahora llamar su atención a un artículo que publicó una abogada, una mujer, en esta revista especializada que publica la Universidad de Harvard y que se enfoca en temas de leyes y política pública. Y esta es una edición que se publicó en el verano del 2018. El verano del 2018, esta revista que publica la Universidad de Harvard tiene un artículo que aborda este tema, y en este artículo rescato también algunos, ofrezco algunas citas, algunos extractos de este artículo de esta persona. La autora es una mujer, es una abogada, y dice: en el centro de los asuntos que rodean una gestación subrogada se halla la tensión entre la libertad de hacer un contrato, porque generalmente, bueno, en realidad esto se hace a través de un contrato, las partes acuerdan esto, y la política pública orientada al florecimiento humano. Si bien un deseo profundo por una descendencia genética se haya grabado en nuestro ser, hay costos de la gestación subrogada que deben ser sopesados. Los padres que la solicitan tienen un deseo fuerte e innato de tener un hijo o una hija de su propia conformación genética. Pero ¿a qué costo para el individuo y el bien común se ha hecho tal arreglo? Dicho de otro modo, en contra del interés digno de una parte del contrato de gestación subrogada, es decir, los padres que la solicitan, ¿cómo podría la gestación subrogada afectar a la otra parte del contrato, es decir, la madre que da a luz? Más aún, ¿cómo podría afectar a él o la bebé que naciera, a quien el contrato hace posible que exista y cuya existencia es afectada grandemente por el contrato, pero que no toma parte en ello? Son algunas de las preguntas que plantea esta persona. Y más adelante dice: llevar al bebé y sostener su vida dentro de la matriz es una parte que no puede sustraerse de ser madre. Pero debido al contrato de gestación subrogada, el bebé es deliberada y contractualmente separado de una relación con ella. La socióloga médica Barbara Katz-Rothman afirma que si tú estás embarazada con un bebé, tú eres la madre del bebé que llevas. Fin de la discusión. Los nutrientes, la provisión o suministro de sangre, los sonidos, el ensanchamiento del cuerpo, esa no es alguien que permanece al lado de alguien más para ese bebé. Esa es la única madre que ese bebé tiene. U otro extracto también dice: de un modo fascinante, científicos han también hallado, ADN de los bebés en los cerebros de las madres, potencialmente permaneciendo ahí de por vida. Otros estudios han observado un fenómeno similar: la presencia de ADN masculino en los flujos sanguíneos de las madres, es decir, ADN masculino de su bebé, en este caso de un bebé, en los flujos sanguíneos de las madres hasta 27 años después del nacimiento de ellos. Es decir, hay estos vínculos biológicos, ¿verdad?, entre la madre que está gestando al bebé y el bebé mismo, ¿verdad?, ya sea en el cerebro de la madre o en su flujo sanguíneo de ella, quedan esas huellas de por vida, y solo está destacando esos vínculos naturales en, en la gestación. El otro extracto dice: el alquiler de vientre y por lo tanto del cuerpo de una mujer conduce exactamente a lo opuesto del florecimiento del ser humano. Ello trivializa vínculos importantes y fuertes entre la madre que da luz y el bebé. Trata al útero como un simple artefacto, hace de la maternidad una transacción y una experiencia inalienable, incluso a la luz de un consentimiento dudoso en lo que se supone es el contexto de libertad del contrato. Y se sabe que introduce riesgos de salud relacionados con la gestación subrogada. De hecho, en este extenso artículo, repito, es un artículo elaborado por una abogada donde expone los varios argumentos de por qué ella dice no se debe llevar a cabo o no se debe permitir esta gestación subrogada, y enlista varios argumentos de corte médico, de corte sociológico,
de corte psicológico, incluso ¿va? Para lo que afecta a la madre, lo que afecta al bebé, entre otros. Y concluye, dice, después de sopesar los varios intereses y costos de una gestación subrogada, este artículo de esta autora concluye que la gestación subrogada debería prohibirse en los Estados Unidos por ir en contra de una política pública orientada al florecimiento del ser humano o a ser más plenamente humano. Así concluye esta autora después de, uh, um, repito, listar una serie de argumentos de diversa índole. Hace un caso, lo presenta ante la comunidad de la jurisprudencia, digamos, estadounidense, pero no es el único, la única voz, digamos, hay en algunas partes cierto consenso en torno a este procedimiento. Y, por ejemplo, está esta resolución del Parlamento Europeo que se emitió unos años atrás, es decir, el 5 de abril del 2011, y entre otras dice esta resolución, el Parlamento Europeo pide a los Estados miembros, es decir, a los Estados miembros, en este caso de la Unión Europea, reconocer el problema serio de la gestación subrogada que constituye una explotación del cuerpo femenino y sus órganos reproductivos. O en el párrafo 21 dice, enfatiza que mujeres y niños, es decir, el Parlamento Europeo enfatiza que mujeres y niños están sujetos a las mismas formas de explotación y ambos pueden ser considerados como mercancías en el mercado de reproducción internacional y que estos nuevos arreglos contractuales reproductivos como la gestación subrogada incrementan el tráfico de mujeres y niños y la adopción ilegal a través de los refugios nacionales. Y debo decir, en algunos países, en Europa, por ejemplo, está prohibida, el caso de, por mencionar, Alemania, Suiza, España, entre otros, está prohibida la gestación subrogada. No estoy seguro del caso de México, ¿no? El caso mexicano. Este, pero bueno, ya vimos que en Estados Unidos se permite, se permite. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a leer ahora el texto que nos va a ocupar en el resto de nuestra sesión o del segmento de estudio de la palabra, Génesis capítulo 16, y lo haré de la siguiente manera. Bueno, presento a ustedes esta traducción, Génesis 16. Y Sarai, mujer de Abraham, no dio a luz o no concibió para él, y para ella una esclava joven, una egipcia. Así comienza el texto, ¿eh? Génesis 6:1. Entonces, Sara no ha concebido, pero para ella tiene una esclava. Dice, y el nombre de ella, Hagar. Y dijo Sarai a Abraham, mira, ahora me ha refrenado o me ha impedido Yahvé de concebir. Ven ahora o ve ahora hacia mi esclava joven, quizá cause construir o diseñar a partir de ella. Y en un momento vuelvo a esa frase, en 16:2, esa de cause, construir y diseñar a partir de ella. Y escuchó Abraham a la voz de Sarai, y tomó Sarai, mujer de Abraham, a Agar, la egipcia, la esclava joven de ella, y tenemos este paréntesis, después del fin de 10 años, al asentarse o habitar Abraham en la tierra de Canaán, y dio a ella, se retoma la narrativa, y dio a ella a Abraham para él por mujer, uh, uh, y fue hacia Agar, o vino hacia Agar, y concibió ella, o quedó embarazada, y vio que ha quedado embarazada ella, e hizo menos, o menospreció, o subestimó al ama de ella, o a la señora de ella, en los ojos de ella. 16:5. Y dijo Sarai a Abraham, el agravio, literalmente usa el sustantivo jamás, que significa violencia, o el agravio o la violencia mía, es debido a ti, pues yo he dado, o yo di la esclava joven mía en el regazo tuyo, y vio ella que ha quedado embarazada o que ha concebido, y soy hecha menos, soy menospreciada o soy subestimada en los ojos de ella. Que juzgue Yahvé entre mí y entre ti. Y dijo Abraham, mira, la esclava joven tuya en la mano tuya. Haz a ella lo bueno, lo útil, lo funcional en los ojos tuyos. Y la oprimió,
o la explotó Sarai, y huyó o escapó de la presencia o de delante de ella. 16:7. Y la alcanzó un ángel, un mensajero de Yahvé, por el ojo de aguas en el desierto, por el ojo o fuente en el camino de Shur. Y dijo: Agar, esclava joven de Sarai, ¿desde dónde esto viene y a dónde irás? Y dijo: de la presencia de Sarai, ama mía, yo huyo o yo escapo. 16:9. Y dijo a ella el ángel de Yahvé: regresarás o volverás a la ama o señora tuya y te someterás bajo la mano de ella. Y dijo a ella el ángel de Yahvé: al causaré que sea mayor la descendencia tuya, y no será contada debido a la abundancia o multitud de ella, presumiblemente. Y dijo a ella el ángel de Yahvé: mira, tú embarazada estás y darás a luz un hijo, y llamarás el nombre de él Yismael, pues escuchó Yahvé a la opresión o aflicción tuya. Y él será un asno salvaje de ser humano. La mano de él contra cada uno y la mano de cada uno contra él, y sobre la faz o enfrente de todos los hermanos de él se asentará o morará. Y 6:13. Y llamó ella el nombre de Yahvé, quien habla a ella: tú eres Dios que ve, tú eres el Roí. Pues dijo: también aquí vi después de quien me ve. En base a ello, llamó al pozo de Lahai Roy. Mira, se halla entre Cades y entre Bared. 16:15. Y dio a luz Agar para Abraham un hijo. Y llamó a Abraham el nombre del hijo de él, el cual dio a luz Agar, Ismael. Y Abraham, hijo de 80 y 86 años, era al dar a luz Agar a Ismael para Abraham. Bueno, hasta aquí la lectura. Quizá hemos podido seguir esta historia, pero antes de ello, brevemente, solo déjenme mencionarla. Estamos leyendo esta porción del texto de Génesis, estamos siguiendo a esta pareja en sus, decía, vicisitudes, en su andar en la fe en el Señor, y esta pareja vivió en ese mundo que los historiadores de hoy, al referirse a esa parte del mundo en ese tiempo, llaman el antiguo cercano oriente, esa región del mundo que hoy día nosotros llamamos Medio Oriente, del cual escuchamos con frecuencia en las noticias, en los asuntos internacionales, esta zona de la costa, digamos, del Mediterráneo, donde está hoy día el Líbano, el moderno Estado de Israel, parte de Siria, Turquía, Egipto, digamos, y al interior, Siria, Irán, Irak, Irán y parte de Arabia Saudita. Bueno, eso es lo que cuando nos remontamos al pasado, ese mundo se llama el antiguo cercano oriente, con esas regiones, el Levante, la Anatolia, la Mesopotamia, y entre ellas Asiria y Babilonia, y desde luego Egipto. Bueno, ese es el mundo que vivió, en el que vivieron Abraham y Sara. Abraham y Sara. Y bueno, en lo que va hasta el domingo pasado, desde principios de enero, hemos visto, digamos, esta suerte de 6 episodios donde Terak y su familia, es decir, el padre de Abraham y el padre de Sara, hay que decirlo, Terak era el padre de ambos, uh, Terak y su familia habitan en Ur, hoy día sur de Irak, y el padre decide emigrar y llegan a una ciudad, a un lugar que se llama Harán, y estando en Harán, Yahvé, Dios llama a Abraham y a Sara a salir de Harán e ir a la tierra de Canaán. Y en ese llamado va esta manera de invitarles a ser bendición, para ser ellos bendición y ser ellos agentes o mediadores de bendición a otros clanes, a otras tribus, a otras naciones. Pero además también va también en ese llamado la promesa de que ellos tendrían descendencia y también tendrían una tierra, se instalarían en un lugar.
Pero ocurre algo, ¿ah? O cuando van a ese lugar hay una hambruna y por lo tanto, entre otros, Abraham decide, pues vámonos a Egipto. Allá en la zona está irrigada por el Nilo, no padecen de estas carestías, no padecen de hambre y se desplazan a Egipto y ocurre algo imprevisto, ¿verdad? Sarai es confinada, es tomada, es llevada al harén de al faraón, mientras Abraham es compensado materialmente por ello. Y así que el llamado a ser bendición, el llamado a tener descendencia, el llamado a estar en una tierra que les iba a decir, todo eso ha quedado al margen, ha quedado en suspenso, digamos, se ha comprometido todo eso, pero regresan a Canaán y en ese regreso Lot, el sobrino de Abraham, se separa de ellos, Lot decide irse al valle del río Jordán, le recuerda esa zona a donde él creció en Ur. Ur era una zona irrigada por los ríos Tigris o Éufrates y era fértil la zona y él va a una zona igual fértil, irrigada por el río Jordán. Allí se establece. Y por lo tanto, sí, Abraham abrigaba la esperanza de que la promesa de la descendencia se concretara a través de Lot. Hasta ahí, hasta ahí llegó esa expectativa. No más, no fue a través de Lot. Y por lo tanto, una vez que se separa, después vimos este episodio, ¿verdad? Que nos permitió asomarnos al mundo de Abraham y Sara, donde hay estas alianzas de reyes de Mesopotamia, alianzas de reyes en el Levante, y cómo la alianza de Mesopotamia viene y asalta, digamos, impone términos y condiciones, o como hemos usado lamentablemente esta expresión coloquial, ¿verdad? Cobran piso, vienen a cobrar piso. Ay, por 12 años estuvieron pagando tributo, el 13 ya no aguantaron, se rebela, y el 14º, en el año, sí, en el año 14, ellos vienen a eso, a aplastar esta revuelta, y ahí es donde Abraham comienza a ser bendición para algunos grupos, para algunas naciones, rescata a Lot, rescata el botín, y es bendición, pero se da cuenta, ¿verdad? De cómo el Señor va a, a materializar esa promesa, la tierra, porque la tierra está habitada y además es atractiva a otros grupos de afuera, ¿verdad? La tierra. Y la semana pasada, a raíz de todo eso, vimos cómo Abraham tiene esas preguntas y esas preguntas asoman, afloran en esta conversación que tiene con Yahvé Dios, tiene esta visión de Yahvé Dios y abordan el tema de la descendencia y puntualmente Yahvé le dice a Abraham, ¿verdad?, que su descendencia va a ser biológica, va a proceder de él, de ellos en realidad, y que la tierra sigue siendo promesa y además va a ser algo que tomará no solo años, siglos en concretarse. Es un tema de muy largo plazo. Eso es lo que vimos hasta ahí la semana pasada. Pero también decíamos en algún momento, cuando ellos van a Egipto, veíamos, así veían los egipcios a los asiáticos, ¿verdad? Y asiáticos es el término con el que se referían a las gentes que provenían del Levante, ¿verdad? Y entonces, posiblemente así veían los egipcios a Abraham, ¿verdad? Abraham, bueno, están los asiáticos, hombres, mujeres, niños, y probablemente así se veían ellos que quizá era Abraham. Bueno, y también decíamos que en este mundo del antiguo cercano oriente hemos ido aprendiendo de esta pareja, son llamados a ser bendición, a mediar bendición, pero también la semana pasada nos permite ver esta perspectiva teológica que va a está contenida en esta narrativa, y es que Dios obra, veíamos, ¿no? Dios revela a Abraham y a Sara que incluso desde que estaban en Ur, Dios ya había resuelto que les iba a llamar, que los saca de ahí, que sí, los saca de ese lugar y los quiere llevar a este otro lugar, porque esto es afín a los planes y propósitos de él. Hasta ahí se enteran de ello y decíamos, ¿no? Hoy día Dios nos llama a cada uno de nosotros en particular, pero una de las maneras en que Dios está obrando en nuestras vidas es a través de los padres o de la familia más amplia, ¿no? Quizás sin percatarnos y darnos cuenta las decisiones que han tomado nuestros padres o lo que han hecho por nosotros, la manera en que nos han guiado, orientado, aconsejado. De alguna manera, Dios usa eso para avenirse a sus planes y propósitos en nosotros y a través de nosotros. Ese fue un aspecto. Y el otro fue la descendencia, que va a ser algo que va a ocurrir en su tiempo de vida. En tanto ellos estén vivos, ese evento va a ocurrir
durante su tiempo de vida. Ese es un aspecto. Pero el otro es que también hay cosas, hay acciones, hay eventos que el Señor llevó a cabo a través de esta pareja, pero que tienen repercusiones al muy largo plazo. De hecho, algunas no las alcanzan a ver, a materializar, sino serán otras generaciones. Pero Dios comenzó con ellos, ¿no? Y eso es algo también que debemos tener en cuenta. Lo que Dios nos llama a hacer, lo que está haciendo ya en nosotros y a través de nosotros, algunas las veremos en el tiempo de nuestra vida, pero otras serán transgeneracionales, ¿no? Será la segunda, la tercera, la cuarta generación, la quinta, más allá, mucho más allá, pero Dios está haciendo algo en el presente, ha hecho en el pasado, en el presente y en el porvenir, ¿verdad? Tiene esa perspectiva a largo plazo y es bueno aprender de ellos, de esta pareja en particular, ¿verdad? Dios a cada uno de nosotros nos llama a hacer algo y tiene implicaciones en el presente, en el porvenir y el pasado, visto desde esta manera, nos damos cuenta, de esta manera el Señor nos fue guiando a través de esta circunstancia, a través de los padres, a través de la familia, fue orientando, guiando. Bueno, hasta aquí es lo que hemos ido aprendiendo al seguir a esta pareja, ¿verdad? En sus andares, en sus devenires, en sus vicisitudes. Ahora sí vamos al pasaje, este tema de la alternativa al pacto o la cuestión de la descendencia. Otra vez el tema de la descendencia surge y lo que vemos primero es esta concesión que hacen esta pareja al discurso cultural de la época. Me refiero a lo siguiente, Sarai, dice el texto, comienza diciendo el texto, Sarai no concibió para él. Ya habíamos leído en 11:30, en Génesis 11:30, se nos había dado esa información, que Sarai era Sarai estéril, dice 11:30. Ya se nos había dicho eso desde un principio, desde que estaban en Ur, ya se nos había dado esa información. Ah, y así que, por otro lado, cuando fueron a Egipto, quizá recordemos a Abraham, a manera de compensación, se llevan a su esposa, él dijo que era su hermana, en realidad era su esposa también, era su hermana, en realidad era su media hermana, es cierto, pero también era su esposa, eso es algo que no dijo, pero se la llevan, ¿no? Se la llevan a Harén del rey Egipto y le compensan materialmente, y entre esa compensación recibe además de animales de carga o bestias de carga, recibe esclavos y esclavas. Se usa el término esclava joven, allí es donde aparece por primera vez ese término esclava joven, Sibha, en 12:16. Así que es posible que esta Agar, esta esclava que tenía Sarai para ella, probablemente la recibió Abraham allá estando en Egipto. Es muy posible que ese sea el caso. Ah, bueno, y dice, Sarai, mira, ahora me ha refrenado, me ha impedido Yahvé, ¿verdad? Y este tema de que de alguna manera el Señor limita o impide el que ciertas mujeres puedan concebir, es un tema que recurre en la escritura. En la escritura, por ejemplo, en Génesis 20:18 aparece dos ocasiones. En su momento veremos ese episodio donde también está involucrado Abraham y otra comunidad, y esa comunidad se ve impedida de ello. Um, y esta es la propuesta de Sarai. Ella sabe que es estéril. Uh, Han pasado, como veremos en un momento más, ya 10 años desde que salieron, desde que Dios les llama a salir de Harán, desde que salen hasta este momento, ya han pasado 10 años, ya se nos han ido 10 años en estos textos que hemos leído, Génesis 12, 13, 14, 15, y hasta este punto, es decir, la narrativa abrevia, comprende esos 10 años y solo destaca estos eventos en esos 10 años, ¿no? Ah, y esta es la propuesta de ella, ah, que, que, que lo haga de esta manera. Abraham, aquí está mi esclava, bueno, ah, que ella, quizá, dice ella, esta era la expectativa, quizá cause construir o diseñar. Usa esta peculiar expresión, Sara, peculiar porque la primera vez que ocurre es Génesis 2:22, y es cuando en ese momento Dios toma un costado del hombre y a partir del costado construye literalmente o diseña una mujer y se la presenta a Adán. Ese es el término, ¿eh? Ese es el verbo.
Y este verbo lo recupera Sarai y ahora dice, quizá cause construir, literalmente, por ejemplo, hemos visto en 12:7, 12:8, 13:18 que Abraham construye un altar a Yahvé, ¿no? Literalmente construye, es el mismo verbo, pero ahora tiene un sentido metafórico, que a partir de ella, Sarai, a partir de su esclava, ella pueda diseñar, construir, de alguna manera, tener esa descendencia anhelada, ¿no? Darle forma, concretar, quizá implícitamente, ¿no? Sutilmente, lo dice el texto, concretar, dar forma a esa promesa que Dios ha hecho, pero que no se ha materializado. Hay esa quizá angustia, urgencia por materializarla y así decide hacerlo Sara. ¿Y por qué lo hace? Bueno, tenemos estas convenciones de la época. Por ejemplo, este es un texto que se conoce así como las leyes de Lipit y Ishtar, que data él fue rey de Isin en los años 1934 a 1924, prácticamente contemporáneo de Abraham, y esta ciudad de Isin, solo presento el, el lugar donde se encontraba la ciudad de Isin, así en este mapa, perdón, voy a hacer esto. Uh, Aquí está Ur, donde ellos estaban, ¿no? Irak, Abraham, Sarai, y probablemente ahí nacieron o crecieron. Y aquí estaba la ciudad de Isil, ¿no? Ahí está. Entonces es algo que les era familiar. Crecieron en ese mundo y en ese mundo, pues esas eran las prácticas, las convenciones de la época eh, legitimadas. Y aquí tenemos este texto, por ejemplo, uh, el párrafo, bueno, leer el 24, el 25 dice, si un hombre se casa con una esposa y ella da a luz un hijo de él y el niño vive, y una mujer esclava también da a luz un hijo de su amo, el padre dejará en libertad a la mujer esclava y sus hijos, los hijos de la mujer esclava, no dividirán la finca con los hijos del amo, ¿no? Estas son leyes, regulaciones para la sociedad de aquella época. O bien el párrafo 27, por destacar esto. Si la esposa de un hombre no da a luz un hijo de él, pero una prostituta de la calle da a luz un hijo de él, él proporcionará raciones de grano, aceite y ropa a la prostituta, y el niño que la prostituta dio a luz de él será su heredero. En tanto la esposa de él viva, la prostituta no recibirá en la casa de su esposa, perdón, de primer rango. Es decir, ahí tenemos por lo menos algunas de las regulaciones o normas sancionadas, legitimadas de las prácticas. En el caso de que eh, implícitamente todas estas leyes que vamos a estar viendo asumen, eh, validan, legitiman la poligamia. Un hombre puede tener una o varias esposas, es en este caso de jurisprudencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando la esposa de primer rango no puede dar a luz? Bueno, hay estas alternativas, ¿ya? Que valida, que sancionan estos usos y costumbres. Ese es el caso de este lugar de Isin en Lipit Star. Luego tenemos este otro, también del siglo XIX. Este es un documento que se ha recuperado, documentos legales, y habla esta porción de un contrato matrimonial que se parece mucho a lo que hoy a veces escuchamos esa frase de arreglos prenupciales, ¿no? Antes de contraer matrimonio una pareja, firman un acuerdo. ¿Qué pasa si esto, si aquello, ¿eh? ¿Cómo van a proceder? Bueno, algo así dice. La Kipum se ha casado con Atala, hija de Enisru. En el país, es decir, Anatolia Central, la Kipum no puede casarse con otra mujer, pero en la ciudad, es decir, Ashur, él se puede casar con una Hierodulem. Si dentro de 2 años ella, Atala, es decir, la esposa, no le provee de descendencia, ella misma comprará una mujer esclava y posteriormente, después de que ella ha producido un hijo para él, es decir, la mujer esclava, él puede entonces deshacerse de ella al venderla donde quiera que él desee. Si la Kipún decide divorciarse de ella, es decir, de su esposa, él debe pagar a ella 5 minas de plata. Y si Atala, la esposa, decide divorciarse de él, ella debe pagarle 5 minas de plata. Y ahí está, firman los testigos, ¿ya? Más Ashuristical, Talía y Shupianica, ¿no?
Y esto también es se ha recuperado este artefacto, data del siglo XIX antes de Cristo. Por ahí está estipulada, si pasa esto, si pasa aquello, y ese era uno de los escenarios, ¿ya? Si no da luz la esposa, entonces puede usar esta alternativa eh, y diríamos, oiga, pueden recurrir a la gestación subrogada, digamos, entre otros, ¿verdad? Si usamos un término, sería anacronismo. O bien, tenemos esta otra, ya un poquito posterior al tiempo de Abraham y Sara, pero relativamente cerca, las leyes de Hammurabi, de Babilonia. Este es un rey de Babilonia. Por ejemplo, la ley que se conoce así como la 144, si un hombre se ha casado con una mujer del templo y la mujer del templo le ha dado a su esposa una muchacha esclava y ella ha producido hijos, pero ese hombre ha hecho planes para casarse con una sacerdotisa, ellos no permitirán que ese hombre se case con la sacerdotisa. O bien la ley 146, si un hombre se ha casado con una mujer del templo y ella le ha dado una muchacha esclava a su esposo, y ella ha dado a luz hijos. Pero después esa muchacha esclava toma la posición de su ama o señora debido a que ha dado a luz hijos, su ama no puede venderla por plata. Ella, es decir, el ama, pondrá en ella, la esclava, la marca de esclavitud y será tratada como una muchacha esclava. Si ella no ha tenido hijos, su ama puede venderla por plata, ¿no? Repito, estas son las convenciones de la época, sancionadas, legitimadas, los usos y costumbres. Y ese es el mundo en el que crecieron, en el que nacieron y crecieron Abraham y Sarai. Todos estos casos que hemos mencionado, uno están aquí procede de Isín, otro de Babilonia, dos de ellos, y el tercero venía de aquí de Ashur. Entonces, esta es la zona, el mundo en el que ellos nacieron, crecieron y vieron a su alrededor, ¿verdad? Así funcionan las cosas, así son, todo el mundo lo hace, está validado, está legitimado, está sancionado por las autoridades locales, y entonces Dios les llama, hay que dejar tierra, hay que dejar parentela, hay que dejar esos usos, esas convenciones, ¿no? Esa es parte del andar en la fe. Pero se enfrentan ante este desafío, ¿ya? No llega la descendencia y estas son las posibilidades o alternativas que hemos visto en nuestro mundo, ¿ya? En nuestra sociedad, en nuestro alrededor, y esta es la propuesta de Sarai a Abraham. Nada del otro mundo en esa época, como diríamos hoy, ¿no? Es lo que ocurre, es lo que pasa, es lo que se lleva a cabo alrededor. Eso es lo que está planteando Sarai. Desde luego hay que decir, ¿verdad?, que todo ello contraviene el orden creado. Hemos visto una y otra vez, ¿no?, con la primer pareja, Génesis 1:26, que reitera 2:4, y después Génesis 9, este llamado, esta vocación al ser humano en su modalidad hombre y mujer, cuando este es el caso, y forman un matrimonio. Es un matrimonio, como dice Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se adherirá, se enganchará, se pegará, se aferrará a su mujer y serán una sola carne. Es exclusiva, una relación exclusiva, monógama, no admite un tercero, ¿verdad?, sea hombre o mujer, no admite un tercero, es exclusiva. Y ese es el orden creado por Dios. Pero vemos estos usos y costumbres que atentan, digamos, que contravienen, ¿verdad?, que contradicen, que ofrecen otra alternativa a esto que Dios ha propuesto desde entonces, e incluso hasta el día de hoy es el caso, ¿verdad? Por eso es el llamado a Abraham y Sara a honrar esta vocación suya. Pero hay esta lucha, ¿cómo llevar a cabo esto? ¿Y qué pasa? Bueno, dice Dios, y escuchó a Abraham a la voz de Sara, y esa es casi prácticamente la misma expresión que encontramos en Génesis 3:17, ¿no?, que también nos dice que Adán, en este caso, escuchó la voz de su mujer, ¿no?, su mujer. Ahora, el punto aquí es este, ¿verdad? Esta es la propuesta de Sara, pero desde luego Abraham pudo haber dicho, ¿no?, pudo haber objetado, digo, no, no vamos a hacer eso, ¿no? Como también en Génesis 3, ¿verdad?, es la propuesta de la mujer al hombre, ¿verdad? Come, y el hombre pudo haber dicho, no. ¿Por qué consintió el hombre en ese caso? ¿Por qué consintió Abraham?
No lo destaca el texto, pero hay esa concesión también, ¿verdad? Esa, si me permite, con respeto, lo digo, esa complicidad, ¿verdad? De, ok, esta es la propuesta, bueno, está bien, vamos a hacer. Abraham pudo haber objetado, pudo haber dicho no, no, pero accedió, consintió, y tomó Sarai a Hagar la egipcia, la esclava joven de ella, y tenemos este paréntesis, ¿no? Después del fin de años, han transcurrido 10 años desde que Abraham y Sara se asentaron o vinieron a morar a Canaán. 12:5, así lo dice, 12:5. 13:1 lo reitera cuando regresan a Egipto. Han transcurrido ya 10 años y 10 años han vivido con este dilema de la descendencia. De hecho, es un dilema que se ha ido acentuando porque en la medida en que ha pasado el tiempo y han tenido estos encuentros con Yahvé Dios, Él les ha hablado de descendencia, descendencia como el polvo de la tierra, descendencia como las estrellas. Entonces la promesa se ha magnificado, ¿no? Y está ahí presente ese desafío. Y así que da a Abraham para él por mujer a Isaac. Algo pasa aquí, da a ella, Sara dio a Abraham, hombre de ella, o sea, destaca el texto esta relación entre Sara y Abraham, ¿verdad? Como dice Génesis 2:24, por ahí se rompe, se fractura, se introduce a un tercero en esa relación, ¿no? Y veremos que eso tiene sus implicaciones. Y repito, o sea, Abraham pudo haber dicho no, pudo haber objetado, pudo haber declinado, pero fue hacia Hagar y ella quedó embarazada, ella concibió. Ese es el verbo que ocurre en 4:1 con Eva, justamente, ¿verdad? La primera vez que ella queda embarazada o que concibe, en este caso a Caín, ¿no? A Caín, ese es el mismo verbo, 4:1. Y después su hijo Caín, que es padre, o sea, embaraza a su esposa en 4:17, se repite, ¿verdad? Así que ella vio aquí la esclava mujer, vio que ha quedado embarazada e hizo menos o menospreció o subestimó al ama. Y la pregunta ¿es este un caso? Perdón, no se alcanza a apreciar aquí, pero dice en los ojos de ella, la última frase. Y quizá aquí empezamos a ver esta dinámica de la que hablaba una de estas leyes, perdón, regreso, de que dice, por ejemplo, esta es una posibilidad, no estoy diciendo que haya sido esa persona, una posibilidad, de, y que le ha dado a la muchacha esclava, y ella ha dado a los hijos, pero después esa muchacha esclava toma la posición de su ama debido a que ha dado a los hijos, ¿verdad? Pudiera ser esa la dinámica inesperada para Abraham y Sara, especialmente para Sara, ¿verdad? De repente su esclava ya ha concebido y ella empieza a jugar este rol, ¿verdad? Empieza a subestimar, a menospreciar y quiere ser ahora la mujer, como diría los textos legales, ¿eh? La mujer de primer rango, ¿verdad? Hacer menos a la... Quizás es una posibilidad, ¿sí? Y entonces viene este reclamo, ¿verdad? Dijo Sarai a Abraham, el agravio es una manera de traducir, literalmente está usando el vocablo jamás. El vocablo jamás lo encontramos en 6:11 y 6:13, cuando vemos que este es el diagnóstico que Yahvé Dios hace de la humanidad, ¿eh? Se inclina al mal y una de las maneras en que se expresa ese mal es a través de jamás, de violencia. Y la otra manera es corrupción o ruindad. Por ese vocablo jamás ocurre en el resto del Antiguo Testamento y generalmente son eventos que tienen que ver con violencia de diversa índole, pero es violencia, violencia física. Aquí quizá hay que uh, uh, traducir quizá como agravio, ¿verdad? No que hubiera violencia física, sino agravio. Sara se ve agraviada ya ante la postura, la actitud que ha adoptado su esclava joven. Dice, el agravio mío es debido a ti, pues yo he dado a la esclava joven mía en el regazo tuyo, vio ella que ha concebido y soy hecha menos, soy menospreciada en los ojos de ella, de ella. Por cierto, ¿eh? Vimos en 12:3 que en este llamado había que quien menosprecie, quien haga menos, quien subestime a Abraham, que a Sara, bueno, no sería algo bueno para ellos. Y después viene esta expresión, que juzgue Yahvé entre mí y entre ti. Es exactamente la misma expresión que figura en 1 Samuel 24:13,
Ese es el caso cuando el rey Saúl ha ido a perseguir a David, quiere matar a David, ya sabe Saúl que David ha sido ungido, que va a ser el próximo rey, y anda tras él, quiere matar a David, y en una de esas persecuciones, Saúl duerme, ¿no? Y está en una cueva donde también se halla David, y David nada más corta una de las esquinas de una de las prendas de Saúl, y ya después a la distancia le llama a Saúl y le dice que estuvo ahí, tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo, ¿eh? No quiso alzar su mano contra el ungido de Yahvé, dijo, ¿no? Y esta es la expresión de David, que juzgue Yahvé entre mí y entre ti, ¿verdad? Se lo dice David a Saúl, al rey Saúl, exactamente la misma expresión, que juzgue Yahvé entre mí y entre ti. Bueno, solo comento eso, ¿eh? Así que hay corresponsabilidad en los dos, ¿verdad? Si bien Sara propone, Abraham no objetó, y entonces entre los dos hay algo, hay corresponsabilidad en esto. Y dijo Abraham, ¿verdad? Mira, la esclava joven tuya en la mano tuya. O sea, como que Abraham reitera, ratifica que, es decir, ella es esclava, ¿verdad? Ja es la esclava, no sigue siendo esclavo. Haz a ella lo bueno, lo útil. Ese es el término, lo bueno, bueno, útil, funcional, que encontramos en Génesis 1, 4, 10. Y creó Dios la luz y vio que era bueno. Y cuando Dios creó algo y vio que era bueno, es el mismo adjetivo, el mismo vocablo, ¿no? Haz lo bueno, lo útil, lo funcional en los ojos tuyos. ¿Y qué hace Sarai? Bueno, Sarai lo que hace es oprimir, es explotar. Es exactamente el mismo um, verbo que vimos la semana pasada, Génesis 15:13, cuando Yahvé Dios anticipa a Abraham que su descendencia, que va a estar en Egipto, va a ser oprimida o va a ser explotada. Exactamente el mismo verbo, ¿no? Y ahora Sarai hace eso a Agar, a su esclava. Y ese término de explotar o oprimir aparece, por ejemplo, en Génesis 1:11, 1:12, el pueblo, ya el pueblo entonces, el pueblo de Israel, que ha llegado a morar a Egipto y ya han pasado varias generaciones. Dice el texto que se levantó un nuevo faraón y el faraón y sociedad explotaron, ¿no? Oprimieron al pueblo. Y es exactamente el mismo verbo. ¿Y qué hace la esclava? Pues la esclava huye, la esclava escapa de su ama, ¿no? No soporta ya ese trato, esa opresión, esa explotación. No abunda el texto cómo fue exactamente esa explotación. Pero huye, y es casi la misma frase que cuando Moisés huye de Egipto, ¿no? Porque lo quieren matar, el faraón lo quiere matar y Moisés huye, dice 12:15, y es exactamente la misma frase. Así que tenemos esta situación, ¿verdad? Y tenemos ya dos casos entonces de estas propuestas, de estas alternativas a los planes de Dios para Abraham y Sara. En Génesis 12:10 vimos este primer desafío, ¿eh? Que enfrenta a la pareja una vez que llegan a la tierra donde la hambruna. Hay una hambruna. ¿Qué hacer ante la hambruna? Y aquí quien toma la iniciativa es Abraham, ¿no? Y Abraham propone, o toma la decisión, vámonos a, a Egipto. Allá he escuchado que es una zona fértil, allá hay comida, allá hay abundancia, no tienen escasez. Eso implicaba dejar la tierra de bendición, ¿no? Salir de esa tierra e ir a Egipto. Ese no era el llamado era estar en esa tierra. Pero no solo eso, además, Abraham tiene que configurar este posible escenario. Bueno, llegando allá, yo voy a decir que tú eres mi hermana, ¿verdad? En realidad era su media hermana y era su esposa, ¿verdad? Pero en vez de decir que era su esposa, era su hermana, ¿verdad? Es atractiva, es hermosa y entonces voy a presentarte como mi hermana, como mi hermana. Y ocurre algo que no había previsto Abraham probablemente, ¿verdad? Que Sarai es llevada, él temía por su vida y más bien es Sara quien es llevada al harén del rey egipcio y allí está confinada, ¿verdad? Y el texto no abunda qué exactamente ocurre, pero tenemos esa frase, ¿verdad? Debido a la palabra de Sara, ¿verdad? Que en algún contexto puede entenderse que quizá ella estaba sufriendo, padeciendo alguna suerte de opresión o explotación, incluso de corte sexual, ¿verdad? Hay esa posibilidad
en ese sentido, ¿verdad? Pero algo, o sea, Sara no le estaba yendo bien, para nada. En cambio, Abraham estaba bien en su tienda, había recibido todos estos bienes materiales, pero él estaba ahí solo, no estaba su esposa. Eso fue algo que les tomó por sorpresa. Y ahora tenemos este desafío de la esterilidad. Han pasado 10 años y Sarai toma la iniciativa, propone, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer uso de estas convenciones, de las normas, de las costumbres, de los lineamientos, de las disposiciones de nuestra sociedad y bueno, le da su esclava egipcia como esposa a Abraham. Y tenemos esto que les toma por sorpresa. La esclava empieza como a rivalizar a Sarai y eventualmente huye, ¿verdad? Y al huir ella, pues ya no van a tener ese bebé que aspiraba a tener Sarai a través de ella. Se va ella, se va el bebé y se quedan otra vez así. Eso es el desafío. Y entonces tenemos esta intervención divina, 16:7, y la alcanzó literalmente o la encontró un ángel de Yahvé. Ahorita volvemos a ese punto. ¿Por dónde la encontró? Dice, por el ojo de aguas en el desierto de Midbar, por el ojo o fuente en el camino de Shur. Es decir, y más adelante el texto nos dice, ahorita regreso a ese punto, el texto nos dice que ella se encontraba por esta zona de entre Cades y Baret, y probablemente lo que hizo la esclava Agar es, si ellos se encontraban, perdón, si ellos se encontraban en esta zona, digamos, en esta zona del territorio de Palestina, lo que hace la esclava naturalmente pues era egipcia. ¿A dónde va a huir? Pues hacia Egipto, ¿verdad? Va hacia Egipto, y entonces en este otro mapa, repito, aquí está el Mar Muerto, aquí ya está el Golfo Pérsico, y entonces la ruta de ella es ir por esta ruta más o menos, es el camino a Shur, y por aquí está Cades, y así que en esta zona es donde se da ese encuentro entre el ángel de Yahvé y la esclava egipcia, ¿verdad? Que va huyendo, va embarazada, y su intención es hacia Egipto, hacia su tierra, hacia allá va, allá la encuentra el ángel. ¿Sí? Perdón, ahorita regreso a su punto. ¿Y qué le dice el ángel? Agar, esclava joven de Sarai, desde dónde esto viene y a dónde irás, caminando? Desde luego, le habrá tomado por sorpresa a Hagar. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo sabe que soy esclava de Sarai? Habrá hecho esas preguntas quizá a Hagar, ¿verdad? Y ella responde, ¿verdad? De la presencia de Sarai, ama mía o señora mía, yo huyo o escapo. Y le responde a esa persona. Ahora, es la primera vez en el texto hebreo de todo el Antiguo Testamento que aparece este vocablo malak, que generalmente depende del contexto, se traducirá las más de las veces como ángel, y por ángel queremos decir un ser no terrenal, o bien mensajero, ¿eh? Y la función del ángel, entre otras, es comunicar un mensaje. Es comunicar un mensaje. Y bueno, ese vocablo aparece 17 veces en el texto hebreo de Génesis y luego 196 ocasiones en el resto del Antiguo Testamento. Entonces, el vocablo malach, malach, que generalmente traducimos como ángel, pero también es mensajero, ¿no? Y después también, además de eso, es la primera vez que se introduce esta locución, malach, el ángel de Yahvé o el mensajero de Yahvé. Esa frase ocurre solo 6 veces en el texto de Génesis y 52 ocasiones en el resto del Antiguo Testamento. Las más de las veces esta expresión Malach Adonai o el ángel de Yahvé o el ángel, ¿sí? Las más de las veces el contexto del pasaje, de la historia, del relato, indicará que se trata de un ser no terrenal, ¿no? De un ser no terrenal. Ahora, probablemente Agar tiene delante de sí a esta persona, a este interlocutor, ¿verdad? Probablemente tenía una figura humana, ¿verdad? Quizá una figura masculina, muy probablemente, y repito, este ángel del Señor, las más de las veces, se refiere a un ser no terrenal que además comunica, su intención es comunicar un mensaje divino, pero también de alguna manera comunica o media o transmite de algún modo la presencia
de Yahvé mismo, de Dios mismo, ¿no? Es el caso en Éxodo. Si uno lee Éxodo 3, va por allí, se perdió una oveja, va Moisés tras la oveja en esta montaña y le llama la atención esta llama, ¿no? Que no se consume, no consume. Y le aborda un ángel de Yahvé. Y si uno sigue leyendo todo el relato, hay esta violencia. Está el ángel de Yahvé y está Dios mismo, ¿no? O sea, de alguna manera el ángel comunica la presencia de Yahvé, descubre eso. eh, ah, Moisés, o bien leyó para nosotros nuestro hermano ah, este, Bernabé, leyó el pasaje de Jueces, ¿no? Muy similar, ¿no? Un ángel se aparece a ¿no? Una mujer que por cierto era estéril, ¿no? Y le dice que va a dar a luz un hijo, ¿no? Y después esta mujer le comunica a su esposo lo que pasa, y finalmente el esposo puede encontrarse solo, pero si recordamos, si leímos el relato con detenimiento o escuchamos con detenimiento, nos dice que la mujer, cuando le cuenta a su esposo, dice, un hombre, ¿verdad? Es decir, tiene una apariencia humana este ángel de Yahvé, presuntamente una apariencia masculina, ¿verdad? Es el que le comunicó este mensaje y después el esposo de ella interactúa con este mensajero, ¿verdad? Y le pregunta cuál es tu nombre y le dice, espérame, quiero traer algo a ti, te quiero hablar, y el ángel le precisa, el ángel del Señor le dice así en 13:16, presenta tu sacrificio, tu holocausto, literalmente en hebreo dice a Yahvé, no a mí, yo soy solo eso, es una criatura, él se pone ahí al nivel de soy una criatura como tú, o sea, no le dice eso, pero eso es lo que se entiende, ¿verdad? Si hay quien adora, hay quien ofrecer un sacrificio, una ofrenda es a Dios, ¿verdad? Y lo precisa así, se separa, distingue, ¿verdad? El ángel de Yahvé es solo eso, una criatura, un mensajero, ¿verdad? Y el único que se adora, al que hay que sacar es a Yahvé, Dios mismo, lo dice Jueces 13:16 en esa conversación. Pero, por ejemplo, en Ageo 1:3 se utiliza justamente esa expresión, Malak Adonai, o sea, ángel, se podría traducir, pero no más bien se debe traducir mensajero de Yahvé, porque esa frase se le aplica justamente al profeta Haggai o al profeta Ageo, como a veces conocemos en algunas traducciones, ¿ya? Literalmente 1:3 habla de ello, ¿eh? El ángel, el mensajero de Yahvé es Haggai en ese caso particular, y si es una persona, es un hombre, es el profeta del cual leemos en todo ese texto, el texto de Ageo. Pero las más de las veces, prácticamente todas las otras ocasiones, ángel de Yahvé o Malach Adonai quiere referirse a un ser terrenal que comunica un mensaje o media la presencia de Yahvé Dios. Bueno, hacemos esas dos precisiones, ya que aparecen por vez primera en este pasaje, en este texto, y continuamos. 3 veces se reitera esta expresión, y dijo a ella el ángel de Yahvé en 16:9, 16:10, 16:11. Cada vez que le comunica algo, se reitera esa expresión. Dijo a ella el ángel de Yahvé, ¿verdad? En 16:9, 16:10 y 16:11. En el primer mensaje le dice, regresarás o volverás al ama tuya, al ama, o la ama tuya, o a la señora tuya, y te someterás, ¿no? Te someterás. De hecho, este verbo de someter es el mismo que se utiliza para oprimir o explotar, es el mismo verbo, solo que depende del modo del verbo, este, y en este caso es eso, subordinarse, someterse, ¿no? Bajo la mano de ella, su ama, su señora, Sarai, ¿no? Es lo que le pide el ángel. Regresa, vuelve a ella. Segundo, ah, y usa este hebraísmo, como hemos dicho en otras ocasiones, en 3:16 también dice así, al causar que sea mayor, causaré que sea mayor tus dolores de parto al dar a luz. Eso dice Génesis 3:16, y ahora dice, al causar que sea mayor, causaré que sea mayor la descendencia tuya, la descendencia tuya. Y es decir, esta de nueva cuenta, como veremos al paso del tiempo, es una promesa para ella, pero en realidad es una promesa también de muy largo plazo, ¿verdad? Porque la descendencia va a ser mayor o abundante, pero a través de su hijo, ¿verdad? Y luego sus nietos y sus descendientes, ¿verdad? Este, y dice, no será contada, pero se parece un poco a lo que le dice Dios a Abraham, a la descendencia. Aquí no habla de como el polvo de la tierra o como las estrellas de los cielos, pero
usa un término distinto que aparece por primera vez aquí, ¿va? Simplemente va a ser abundante, va a ser una multitud, ¿va? Pero igual es una promesa de largo plazo, transgeneracional, ¿no? Agar solo verá algo de ella, pero no la materialización de ella. Tercer mensaje, y dijo a ella, mira, tú embarazada estás y darás a luz un hijo y llamarás el nombre de él. Eso es como si estuviéramos leyendo literalmente Isaías 7:14. Exactamente, ¿no? Y darás a luz un hijo y llamarás el nombre de él Immanuel, diría Isaías 7:14. Bueno, aquí dice Yismael. Yismael es un nombre que se conforma de la raíz del verbo shama, que es escuchar, y el sufijo el, que significa Dios. Entonces, Yismael puede entenderse algo así como que Dios escucha, Dios me ha escuchado, ¿no? Eso es lo que significa esa construcción de ese nombre, Yismael. Llamarás el nombre del hijo de Agar, Yismael, y luego viene la explicación, pues escuchó Yahvé la opresión o la aflicción tuya. Y este es algo extraordinario. No pasa desapercibida esa opresión. Constantemente en el texto leemos, ¿verdad? Y se le recuerda a Israel, ¿verdad? No harás esto a la viuda, al huérfano, al extranjero, ¿verdad? Porque tú fuiste en Egipto eso. Y Dios te rescató, Dios te liberó, ¿verdad? Y no harás, no vas a hacer lo que te hicieron a ti en Egipto, no se lo vas a hacer a otros, ¿verdad? Eso es lo que después enseña el texto, ¿no? Y aquí vemos esto por parte de Dios, ¿no? Escuchó la opresión, la queja, el clamor, ¿no? Como ocurre así literalmente, ¿no? En Éxodo 2:22, escuchó ya el clamor del pueblo, ¿no? Pero además dice algo sobre la descendencia. Este hijo suyo dice, usa esta expresión peculiar, singular, única en el Antiguo Testamento, será un asno salvaje de ser humano, ¿no? ¿Cómo traducir eso? Será un, uy, día, ¿cómo traducir? ¿No? Será un, bueno, es alguien así, es alguien este, que va, que le va a ser difícil establecerse en un lugar, ¿no? Este, será un asno salvaje, ser humano, la mano de él contra cada uno y la mano de cada uno contra él. Y también esta otra frase, sobre la faz o enfrente de todos los hermanos de él se asentará o morará, ¿no? Será alguien que estará por ahí gravitando, tendrá esta vida un tanto nómada, beduina, ¿no? Más o menos eso es lo que quiere comunicar esta idea, este primer hijo de Agar, ¿no? Tendrá este carácter, esta personalidad, esta manera de ser, y eso transmitirá a sus descendientes en otro sentido. Pero ahí está la intervención del Señor. Y entonces, ¿cómo responde ella? Y llamó ella el nombre de Yahvé, el nombre de su interlocutor, de quien habla con ella, le llama así, tú, Dios que ve, ¿no? Tú, el Roy, así usa literalmente esa expresión. Y otra vez viene una explicación, pues dijo, también aquí vi después de quien me ve. Literalmente esa es la expresión, ¿verdad? ¿Cómo traducirla de una mejor manera en español? Probablemente sus traducciones tengan algunas otras alternativas, pero esa es la idea, ¿verdad? Dios le vio a ella, ahí se la encontró, ahí la alcanzó, ¿no? Y repito, el ángel de Yahvé media la presencia de Dios, y así se refiere a Yahvé, ¿no? No se refiere a él como Yahvé, pero usa esta expresión, tú, Dios que ve, tú eres el Dios que ve. Y esa es una expresión peculiar. Y en base a ello, no solo eso, no solo nombra así a su interlocutor, sino también llama a ese lugar de encuentro, el pozo Berlahai Roy, que igual literalmente sería como el pozo donde, eh, digamos, donde estaba o está quien me ve. Algo así más o menos puede entenderse esa expresión. Y ese pozo se halla entre Cádiz y entre Abarat. Entonces tenemos esta suerte de coordenadas geográficas de dónde se dio más o menos ese encuentro. Ella va camino a Egipto, a su tierra, y de ahí se le pide que vuelva con su ama, como ya vimos el mapa. Finalmente, entonces han pasado desde Génesis 16:1 hasta ahorita 16:15, han pasado
prácticamente un año, ¿verdad? La gestación, 9 meses, más esta conversación entre Abraham y Sara, qué hacer ante la, quizá otros meses, y por lo tanto, en capítulo 16 transcurre un año de principio a fin, y entonces a la vuelta de 11 años ya, no 10 sino 11, dio a luz a Agar para Abraham un hijo. Y esta es la ironía que destaca el texto, por así decirlo. Sara quería un hijo a través de su esclava, pero el texto concluye reiterando una y otra vez que es Agar la que da un hijo para Abraham. Esa es la primera. Y llamó a Abraham el nombre del hijo de él, el cual dio a luz a Agar y Ismael, y Abraham, hijo de 86 años, al dar a luz a Agar a Ismael para Abraham, no para Sarai, sino para Abraham. Entonces, esa intención original de Sarai quedó hasta cierto punto frustrada, ¿no? Frustrada, ¿no? Y esta es quizá la gran lección, ¿no? De cuando el Señor nos llama a hacer algo, el andar en fe implica a veces esperar, confiar, ¿verdad? Y desde luego era un desafío, sabíamos, el texto lo había dicho desde 11:30, Sara era estéril, ¿cómo va a ser que ellos van a tener descendencia? Ese era el gran misterio para ellos, ¿no? ¿Cómo resolver ese misterio? Era quizá una tentación para ellos, ¿no? Intentaron hacer algo y no fue esto, no fue lo que esperaban, no fue lo que procuraban, ¿no? Y veremos, y la pregunta sigue ahí, ¿cómo? ¿Cómo? Y ese cómo se va a responder, Dios mediante, en el siguiente capítulo, 17, el próximo domingo, Dios mediante, veremos, ¿no? Otra vez vuelve a tener este diálogo ya de Dios con Abraham, con Sara, y ahí se materializa, pero pasa tiempo, veremos cómo pasa tiempo otra vez. Bueno, en conclusión, hermanos, han transcurrido 10 años desde que Abraham y Sarai salieron de Harán. Eso es Génesis 2:4. Y la cuestión de la prometida descendencia, tema recurrente 12:7, 13:15, 16, 15:5, que cada vez más magnificada, es decir, tu descendencia como el polvo de la tierra, tu descendencia como las estrellas del cielo, esa cuestión sigue aún sin resolverse debido a la esterilidad de Sarai, como vimos en 11:30 y reitera 16:1. Y ante tal desafío, Sarai propone una alternativa con el consentimiento de Abraham, hay que decirlo, al texto deja entrever ello. Abraham no objeta, no se opone, no resiste, no cuestiona, no, simplemente, ok, vamos. ¿Y qué supone adoptar las convenciones de la época, las cuales, por cierto, contravienen el orden creado por Yahvé Dios? Vimos todas esas propuestas de ese mundo, de ese tiempo, y todas colisionan, chocan con Génesis 1, Génesis 2. No hay manera de acomodar una respecto a la otra, ¿no? Ante uh, tal propuesta tiene sus imprevistos, les toma por sorpresa lo que ocurre. Y eso requiere la intervención divina para matizar sus efectos negativos. En ambos casos, tuvo que intervenir el Señor. En el caso de Egipto, intervino directamente con el rey, hubo una plaga por parte de Yahvé Dios, y aquí en el caso de Agar, a través de la mediación de este mensajero o ángel. Y a pesar de ello, hay que decir, a pesar de ello, el plan de Yahvé Dios para Abraham y Sarai continúa, y lo veremos el próximo domingo, el siguiente capítulo, Dios mediante. Bueno, algunas implicaciones. Ya en 2 ocasiones hemos visto cómo Abraham y Sarai toman decisiones que contravienen el orden creado por Dios y contravienen también los planes particulares de Él hacia ellos. Y la pregunta es, ¿nos ha pasado algo así en nuestro andar en la fe en Jesús? Hemos hecho algo que ha ido en contra de lo que el Señor nos ha pedido o lo quiere hacer, y a pesar de ello, si así es el caso, hemos pedido perdón al Señor por ello. Otra posibilidad es, ante los discursos culturales que prevalecen en nuestra época, vimos esta introducción, ¿verdad? Por ejemplo, la gestación subrogada. Entonces, algunas de cuyas premisas o propuestas o convenciones contravienen el orden creado por Dios, damos lugar a la palabra de Dios y a su espíritu, y con la ayuda de la comunidad de fe para evaluar críticamente tales voces, enfrentamos un desafío y buscamos
guía, dirección del Señor a través de su palabra, nos guía su espíritu, la comunidad también nos puede orientar, pero también tenemos esas voces alrededor, ¿no?, que nos proponen algo y tenemos que evaluar críticamente esas voces. Finalmente, saber que Dios tiene cuidado de las víctimas de una situación de presión, como el caso de Agar, cómo nos mueve a la acción por ellos, ¿no? En el caso de Agar, se vuelve paradigmático, ¿no? Le pasa de ella, después también le pasa al pueblo, a todo un pueblo, al pueblo de Israel, entre otros. Bueno, gracias hermanos por su atención. Voy a